Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. Bien, ahora sí, muy buenas tardes a todos, gracias por estar nuevamente. Antes de comenzar, hoy tenemos una jornada doble, va a haber dos expositores, por un lado el doctor Walter Gangi y por el otro Estefanía Cuello, que ya hemos tenido la oportunidad de escuchar un par de veces. Antes que nada, bueno, decirles, nosotros somos una agrupación estudiantil llamada Legar, liderada por el doctor Walter Gangi. Pretendemos una facultad para todos, no arancelada. Pretendemos un boleto estudiantil gratis, gratuito para todo el alumnado, y el acceso a los libros, que es algo muy importante y que en muchos casos termina cortando la carrera de los alumnos por la imposibilidad económica de acceder a esos libros. Son libros demasiado caros y la facultad hace bastante poco para que esos alumnos tengan acceso gratuito a la información. Pretendemos una igualdad también en la salida laboral, y bueno, nuestros fines tienen que ver con la proyección a través de nuestro movimiento, el Partido Justicialista, y tratar de, en las próximas elecciones del mes de septiembre, si es que no se modifica, producto de lo que todos estamos viviendo, esta pandemia, pretendemos presentarnos y lograr una base más amplia que nos ayude a llegar a la presidencia del Centro de Estudiantes. Desde ya agradecer a todas las personas que nos han venido acompañando desde el principio de estas charlas, allá por principios de junio, y invitarlos también a sumarse. Necesitamos una base de sustentación ideológica más grande, necesitamos proyección, y bueno, todo tiene que ver con todo, así que les agradecemos desde ya estar en estas charlas, siempre interesantes. Dicho esto, Gustavo, se te apagó el micrófono. ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchan ahora? Perdón. Hola, hola. Ahora sí, correcto. Hola. Perfecto. Hola, hola. Les decía, por un lado, el doctor Walter Gangi, abogado recibido en la UBA, docente de la Facultad de Derecho, docente de la Universidad Nacional de La Matanza, en las asignaturas de Teoría del Estado, la formación del Estado argentino, sistemas electorales y representación política, derecho privado de familia y sucesiones, y el curso del CPO, medidas cautelares en el derecho de familia. Por otro lado, nos acompaña también Estefanía Cuello. Ella es abogada, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y también docente de la UCI. Dicho esto, creo que hay un video para pasar antes de darle la palabra al doctor Walter Gangi. Gracias. Son vuestras gloriosas vanguardias
como social, moral y espiritualmente. Y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los vendepatrias todavía no están derrotados, que de sus guaridas asquerosas atentan contra el pueblo y contra la nacionalidad. Ellos no perdonarán jamás al general Perón, que haya levantado todo lo que ellos desprecian, los trabajadores, lo que ellos olvidaron a los niños y los ancianos, y lo que ellos relegaron a un segundo plano a la mujer. A ellos les duele que Eva Perón se haya dedicado al pueblo argentino. A ellos les duele que Eva Perón, en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, haya dedicado la cola, las noches y los días a mitigar dolores y desayar vidas. La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer resorte moral de un hogar debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el más mínimo de sus derechos. Ahora que nos hemos conocido mejor, que estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República que os habla no es más que una argentina. La compañera Elisa está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuesta en aquello que de mayor valor en esta conciencia, la voluntad de elegir. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgando la igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. El 11 de noviembre de 1951, las mujeres votaron por primera vez a nivel nacional. Este acontecimiento es uno de los hitos más importantes en la lucha de las mujeres por sus derechos. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, perfecto, Walter. Buenas tardes. Se escucha bien. Buenas tardes. Noches a todos. Hola, Gustavo. Hola, Cristian. Hola, Estefanía. Gracias por estar ahí y gracias a todos y todas los que hoy ingresaron para esta charla homenaje a Eva Perón. Recién se me quebró un poquito la voz cuando empecé. Creo que siempre me pasa cada vez que escucho un discurso de Perón o Evita, uno es como que viaja en el tiempo y comienza a imaginarse
cómo hubiese sido vivir en esa época tan difícil, donde una mujer pudo llevar adelante tantas obras, y esa mujer es Evita, simplemente Evita, como ella decía, el pueblo es quien me llama, y a quien hoy recordamos a 68 años de su paso a la inmortalidad. Como vimos al comienzo en ese comunicado de la Secretaría, a las 20:25 muere Evita, hace 68 años. Estos eran en este momento, se estaba atravesando los últimos momentos de su vida por esta tierra, donde en una vida tan corta pudo hacer obras tan inmensas y quedar en el recuerdo de quienes la amaban y la siguen amando y la llevaron, como bien se dijo alguna vez, como bandera a la victoria. Evita Inmortal es el título que le pusimos a la jornada del día de hoy, porque realmente es Evita Inmortal, se inmortaliza a partir de ese momento, se inmortaliza a partir de ese día, se vuelve inmortal porque vive en el recuerdo de quienes, como dije recién, quienes la queremos y quienes no la queremos, porque ustedes van a ver que está recordada por las grandes mayorías, pero tampoco olvidada por esas pequeñas minorías que tanto daño hicieron y siguen haciendo. Como ustedes escucharon ese discurso, los oligarcas todavía no están derrotados, siguen agazapados en sus asquerosas guaridas, y eso es lo que sucede realmente, como una fatal premonición, todavía sigue sucediendo en el día de hoy. Siempre me gustó aquella frase que decía: solo morimos cuando somos olvidados. Por eso es imposible que Evita muera y no se vuelva inmortal cada día y cada 26 de julio, en estos momentos en que la recordamos con tanta intensidad. Digo, para las mayorías de trabajadores, quienes tomaron a Evita nunca la pudieron olvidar, pero esas minorías oligarcas, odiadoras, tampoco la pudieron olvidar. Nunca murió ni para unos ni para otros, porque Evita es el nombre del peronismo. Ella participó y fue nervio y motor de ese peronismo que surge, estoy convencido que a partir de la revolución de 1943, como lo hemos visto en alguna otra charla aquí mismo, ese es el germen, el inicio del peronismo. Poco tiempo después, ella conoce a Perón y unos meses más tarde contraen matrimonio, se casan. En aquella famosa fiesta, aquella famosa jornada en el Luna Park, en enero de 1944, cuando conoce a Perón, y en una fiesta con artistas, para recaudar fondos para un hecho terrible que había ocurrido en San Juan, que había sido el terremoto que había causado un gran desastre, muchos muertos y muchas pérdidas económicas. Desde aquel momento comienza, como dije, a ser nervio y motor del peronismo, ¿no? Recordamos a veces aquella frase del querido Galeano, que nos decía: muerta Eva, el peronismo quedó como un cuchillo sin filo, ¿no? Fíjate la importancia que tenía Evita para el peronismo, o que era Eva dentro del peronismo, que era el peronismo con Eva y sin Eva, ¿no? Trabajar al lado de Perón desde el principio para lograr un nuevo Estado como nuestra doctrina lo indica, un nuevo Estado con doctrina, con justicia social, con independencia económica y con soberanía política, ¿no? Comenzando el camino a ese tan ansiado reparto del ingreso, el camino que ya se había iniciado para repartir el ingreso entre trabajadores y empresarios. Obviamente, temas que, si bien en aquel momento surge una burguesía nacional acompañada por el Estado absolutamente presente, y con las ventajas que había generado a lo mejor la posguerra en aquellos finales de la década del 40. Aquellos finales de la década del 40, cuando es el apogeo político de Evita,
una Evita sana, una Evita saludable, que trabaja para lograr el voto femenino, que aunque ustedes no lo crean, yo sé que muchos sí lo saben, muy resistido de adentro y de afuera, porque estamos hablando de hace más de 70 años atrás. Ustedes imaginen cómo es la Argentina de hoy y cómo sería esa Argentina hace 70 años, ¿no? Con tantas limitaciones. Y en el sentido de lograr el voto de la mujer, esa resistencia, no solo desde afuera, sino desde adentro. Tal vez porque la política, en la gran mayoría o en el gran ideario, estaba considerada como una cosa de hombres, ¿no? Entonces es como que la mujer quedaba relegada y gran cantidad de mujeres se oponían a esta lucha que ya había empezado años antes. Muchos dicen, obviamente, hubo muchos antecedentes, tenemos antecedentes en la capital, tenemos un gran antecedente en San Juan con Cantoni, donde la mujer vota en 1927 por primera vez, pero digamos, la importancia que tiene el voto femenino a nivel nacional, a nivel federal, realmente es un logro de Evita, que trabajó fuertemente, duramente, contra viento y marea para lograrlo, y como lo vimos en el video de recién, se logra en el año 1947, creo, con la ley 13.010, tengo un machete, acá lo tengo, si bien la mujer va a votar unos años más adelante, luego de reformada la Constitución allá por el año 49, las elecciones de noviembre de 1951 van a ser aquellas donde por primera vez va a votar la mujer en la Argentina. Y fíjense ustedes qué ironía que esta mujer que trabajó tanto, que luchó tanto por la mujer, por el voto femenino, va a votar desde la cama, ya enferma, porque la década del 50 ya no le favorece a ella, porque la salud se deteriora muy rápidamente y vemos que muere al poco tiempo de comenzar la década, en 1952. Ya a finales de los 40 tenían algunos problemas de salud que se van agravando y finalmente terminan con su vida en este día de hace 68 años. Pero decía, qué ironía que aquella mujer que había trabajado tanto y había logrado el voto femenino, va a votar por primera y última vez, porque va a votar desde la cama y va a ser la primera y última vez que ella vote, porque a los pocos meses después va a morir como víctima de esta terrible enfermedad. Mucha es la obra de Evita, y tenemos que destacar también el Partido Peronista Femenino, tenemos que destacar la fundación y las grandes obras de la Fundación Eva Perón. Yo creo que el día de ayer es el día 25, y si mal no recuerdo, en 1948, cuando se conmemora la fecha de inicio de esta fundación, pero la obra es inmensa. La obra es inmensa, creo que es la obra más grande que se ha podido desarrollar históricamente en la Argentina en tan poco tiempo, en un contexto donde no había nada, donde todo había que hacerlo, porque, digamos, la idea de la oligarquía pasaba por la limosna y la beneficencia. Sigue pasando por ahí. Sigue pasando por dar una limosna. ¿Se acuerdan cuando Carrió hablaba de las propinas? Eso es lo que quiere la oligarquía. No quiere dar derechos, no quiere ceder, sí quiere dar limosna y beneficencia. Y eso fue lo que terminó con la Fundación Eva Perón. Y como ella también lo decía en el discurso, hubieran preferido que yo me la pasara en fiestas oligárquicas en vez de hacer lo que realmente ella estaba haciendo a través de la fundación. Y es realmente bajo aquella frase tan importante que ella decía, donde hay una necesidad, nace un derecho. Y ahí estuvo presente la fundación. Yo recordaba una obra tan importante hecha a través de la Fundación para los Niños, sabiendo que desde siempre, para el peronismo, siempre fue la idea de que los únicos privilegiados son los niños. Y Perón lo decía bien claro, porque son aquellos, y ella también, porque los niños son los únicos que no pueden hacer mal uso de esos privilegios. Entonces los únicos privilegiados eran los niños y tenían su hermosa ciudad de los niños. Y ustedes saben que en algún momento, allá por principios de los años 50, si mal no recuerdo, el famoso Walt Disney viaja a la Argentina y él conoce
este predio, conoce esta obra, y muchos dicen que eso fue la inspiración de Disneylandia, ¿no? La República de los Niños, tan abandonada luego, tan vapuleada, y como toda obra del peronismo y como toda obra de Evita, en pocos años va a querer ser totalmente destruida. Fíjense ustedes también que después de la caída de Perón, en el año 55, se dedicaron a destruir todo aquello que tuviera el sello de Eva Perón, quemar colchones, quemar sábanas, romper camas, romper pulmotores, romper todo tipo de, todo lo que tuviese que ver con la Fundación Eva Perón y estuviese relacionado con la salud. Y eso fue lo que no tuvo contención, en el tema de salud respecto de la famosa epidemia de polio del año 1956. Claro, se había destruido todo por pretexto de que dijera Fundación Eva Perón, ¿no? Llegó un representante de la iglesia en ese momento enfrentada con Perón a decir que el mal que sufrían los niños argentinos respecto de la polio era por haberse vinculado con el peronismo. Cosas de este modo terribles que han sucedido a lo largo de la historia. Recordamos también que, como ella bien decía, nunca le perdonó la oligarquía a este y lo comenzó a odiar. El odio personalizado en Evita significa el odio a todo aquello que ella representa, ¿no? Todo el odio que se encarna en Evita es odiar la igualdad, odiar la equidad, odiar haber dejado de dar limosna y hacer beneficencia para entregar los derechos que no se habían dado hasta ese momento. Recordamos aquella anécdota y que fue por alguien guardada y hoy la podemos ver, porque recordemos que después del 55 todo fue destruido. Era una forma como de destruir la historia, ¿no? Como en algún momento también lo hicieron los nazis en la Alemania de Hitler, acá también quiso hacer con aquellos que venían a traer la libertad, aquellos que se autodenominaron revolución libertadora, se encargaron de destruir cualquier obra so pretexto de estar realizada por Perón o por Evita o por la Fundación Eva Perón. Así como lo que les he mencionado, se han destruido innumerables recuerdos y muchos se han conservado a lo mejor en manos de particulares, como aquella anécdota que nos contaba que llega una viejita a la fundación y ella la recibe y venía a pedir un colchón y le termina dando no solo el colchón, sino la cama y además la casa, porque ella decía que no le podía pedir una cama porque eran tantos que no iban a entrar donde vivían. Entonces Evita le dice, bueno, le voy a dar cama para todos, pero tampoco van a entrar porque es muy pequeña la casa, entonces le vamos a dar una casa también. Y le preguntó cómo había llegado hasta ahí, y creo que le dice caminando, y ella la lleva en su propio auto hasta su casa. Bueno, esta era Evita. Esta era la mujer que nadie pudo olvidar, y que mi viejo siempre me decía, cuando van a pasar siglos hasta que alguien en esta Argentina pueda hacer olvidar a Perón o Evita, a Evita o a Perón. Lo que vino después fue tremendo, una enfermedad que deterioró muchísimo su salud y detuvo la marcha que venía realizando Evita en esta tarea. Y Evita, con la alegría de la oligarquía, que como sabemos pintaba en las paredes de la Recoleta, viva el cáncer, murió. Pero después del 55 ellos quisieron hacer algo más, quisieron matar a la muerta, algo que fue muy difícil de lograr. Entonces, en algún momento, la casa de Perón, la casa presidencial, que quedaba en donde hoy está la Biblioteca Nacional. Ese fue un predio en construcción durante casi 30 años, porque ese Palacio Alza-Unzué, que quedaba en la Avenida del Libertador, entre Austria y Agüero,
dado que la gente lo había tomado como santuario, entonces se acercaban día a día y lo llenaban de flores, flores que estaban frescas todos los días, porque la gente llegaba todos los días, y se decidió entonces terminar con eso, como una forma de terminar con el recuerdo, dinamitar esa casa. Más allá de todo, voy a utilizar una palabra que es nueva, pero no se utilizaba en esa época, pero claro que sí, que hubo un gran Laufer en la época, una gran cantidad de mentiras tendientes, digamos, a introducir no solo el Fondo Monetario Internacional, sino a degradar la imagen de Perón y la imagen de Evita. Tantas cosas que le dijeron como ustedes se pueden imaginar. Lo difícil que fue vivir en aquella época, porque nosotros hemos evolucionado mucho, aunque no en forma definitiva, y en la charla del viernes hablábamos que todavía falta mucho en cuestiones de igualdad, en cuestiones de diversidad. A lo mejor lo vemos todo muy lindo en la capital federal o en la ciudad de Buenos Aires, donde todo parece, dentro de todo, bastante evolucionado. Pero como siempre dijimos, nuestro país no termina en la General Paz, todavía queda mucho camino por recorrer en cuestiones de igualdad, en cuestiones de diversidad y en cuestiones también de política feudal, porque todavía en el interior existe esa política feudal, todavía en el interior se trata de hacer beneficencia, se trata de seguir otorgando limosnas y se cercenan derechos del trabajador. Todo esto ha pasado a lo largo de muchos años. No nos olvidemos que, como les dije antes, en el año 1955 había sido destruida la casa, había sido demolida, dinamitada esa famosa casa, sino que, como todos ustedes saben, el temor, el propio temor, porque si le tenían miedo a Evita viva, también le tenían miedo a Evita muerta. Entonces decidieron robar el cadáver de Evita y, como una provocación, mancillar el cadáver de Evita. Y hay anécdotas sobre un militar que cuidaba el cadáver de Evita y que, entre dormido, una noche su esposa pasó por delante y él le vació el cargador y la mató pensando que era el fantasma de Evita. Hay una cantidad enorme de anécdotas de estas. El cadáver estuvo deambulando por distintos lugares, como hasta que finalmente, con la venia del Papa de aquella época, Pío XII, fue enterrado con un nombre falso en un cementerio de Milán. Y así permaneció el cadáver hasta que volvió a aparecer 16 o 15 años después, y fue devuelto al general Perón en su estadía en Madrid, en Puerta de Hierro, en el año 1971, con los deterioros que todos sabemos que se han ensañado con ese cadáver, que se había hecho una tarea de embalsamamiento tras la muerte y había sido depositado en la sede de la CGT de la calle Azopardo. El cadáver tenía un destino final. La idea era, en su momento, muerto Perón, en el año 1974, que ambos cuerpos descansaran en una bóveda en la Quinta de Olivos. Esto no se pudo realizar y vuelta otra vez ocurre en la Argentina la gran catástrofe, la última, históricamente hablamos, la más terrible, la más oscura. Me refiero al denominado proceso de reorganización nacional, que se encargó definitivamente de ponerle un punto final al tema del cadáver, sacarlo obviamente de Olivos. La mujer de Videla no se quería instalar en Olivos por el miedo, el temor que le producía, porque ustedes fíjense lo que le provoca a la oligarquía, el daño que hicieron, que siguen haciendo desde sus guaridas agazapados, les hace temer, les da temor. Y la mujer de Videla tenía mucho miedo, hasta que el cadáver se decidió. Bueno, ahí tenemos un pequeño desperfecto, aguardamos un minutito a ver si logramos que se restablezca la comunicación.
si querés darle la palabra a la expositora. Sí, cómo no. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Si querés comenzar vos, aprovechando que, bueno, perdimos a Walter. Ahí se fue, ahora seguro va a volver. Mandamos un videíto primero. Bueno. Bueno, mandamos un video, Estefanía, y después arrancás ¿Cómo vos. no? Gracias. Quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico Cabildo Abierto el 22 de agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa, que nunca olvidarán ni mis ojos ni mi corazón, yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el movimiento peronista por ningún otro puesto. Desde aquel momento, después de aquel diálogo entre mi corazón y mi pueblo, he meditado mucho. En la soledad de mi conciencia y reflexionando fríamente, he tomado mi propia decisión. En forma irrevocable y definitiva, he presentado ya ante el Consejo Superior del Partido Peronista y en presencia de nuestro jefe supremo, el general Perón. Ahora quiero que el pueblo argentino conozca por mí misma las razones de mi renuncia indeclinable. En primer lugar, y poniendo estas palabras bajo la invocación de mi dignidad de mujer argentina y peronista, y de mi amor por la causa de Perón, de mi patria y de mi pueblo, declaro que esta determinación surge de lo más íntimo de mi conciencia y por eso es totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva. Yo, que ya he vivido varios años, los mejores de mi vida junto al general Perón, mi maestro y amigo, he aprendido de él a pensar y a sentir y a querer, teniendo como únicos ideales la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. La felicidad del pueblo que para mi acción se concreta en el bienestar de los trabajadores y la dignificación de los humildes y la grandeza de esta patria que Perón nos ha dado y que todos debemos defender como la más justa, la más libre y la más soberana de la tierra. Yo invoco en este momento el recuerdo del 17 de octubre de 1945, porque en aquella fecha inolvidable me formulé yo misma y ante mi propia conciencia un voto permanente, y por eso me entregué desde entonces al servicio de los descamisados, que son los humildes y los trabajadores. Tenía una deuda casi infinita que saldar con ellos, que habían reconquistado a Perón para la patria y para mí. Yo creo haber hecho todo lo que estuvo en mis manos para cumplir con mi voto y con mi deuda. No tenía entonces ni tengo en estos momentos más que una sola ambición, una sola y gran ambición personal. Que de mí se diga cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo que luego Perón convertía en hermosas realidades, y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Nada más que Evita quería ser cuando me decidí a luchar codo a codo con los trabajadores y puse mi corazón al servicio de los pobres, llevando siempre como única bandera el nombre del general Perón a todas partes.
Y con ese esfuerzo mío conquisté el corazón de los obreros y de los humildes en patria. Eso es ya una recompensa extraordinaria que me obliga a seguir con mis trabajos y con mis luchas. Yo no quiero otro honor que ese cariño. Aceptar otra cosa sería romper la línea de conducta que le impuse a mi corazón y darle la razón a los que no creyeron en la sinceridad de mis palabras y que ya no podrán decir jamás que todo lo hice guiada por mezquinas y egoístas ambiciones personales. Yo sé que cada uno de los descamisados que me quiere de verdad ha de querer también que nadie tenga derecho a descreer de mis palabras. Y ahora, después de esto, nadie que no sea un malvado podrá dudar de la honradez, de la lealtad y de la sinceridad de mi conducta. Estoy seguro que el pueblo argentino y el movimiento peronista, que me lleva en su corazón, que me quiere y que me comprende, acepta mi decisión porque es irrevocable y nace de mi corazón. Por eso, ella es inquebrantable e indeclinable. Y por eso me siento inmensamente feliz y a todos les dejo mi corazón. Espera, si aún no puedes hablar inglés, Bueno, muchas gracias. Ahora sí, Estefanía, por favor, adelante. Gracias. Bueno, ¿cómo están, compañeras, compañeros? Para seguir con lo que estaba diciendo Walter, les quería recomendar particularmente un cuento de Carlos Piñera Iñiguez, que como muchos de ustedes son estudiantes de Derecho, les va a interesar, que se llama Tarzán. El Tarzán es peronista. ¿De qué se trata? Supuestamente el que escribió Viva el Cáncer, ahí en la residencia presidencial en Recoleta, donde ahora funciona la Biblioteca Nacional, era un estudiante de Derecho. Un chico de la más rancia oligarquía de Recoleta, que, bueno, finalmente sus padres se habían divorciado en el 54 con la ley de divorcio del peronismo, su madre se casó con un abogado conocido, y tras la muerte de su madre por cáncer, igual que Evita, él termina como despojado de su riqueza, se va a vivir un departamentito al 11 y se hace meritorio del Poder Judicial de la capital. Claro, como meritorio se da cuenta que necesita que le protejan sus derechos laborales, así que de a poco se hace peronista. En plena dictadura, reivindicado peronista, sale una noche decidido y escribe en una pared con brea: Tarzán es peronista, y lo matan por la espalda un grupo de tareas. Así que interesante eso, y bueno, el nombre con el que estaba enterrada Evita en Milán era María Maggi de Magistris, es la mujer del conductor, si uno lo quiere traducir del latín. Bueno, el video que me antecedió en la palabra, el renunciamiento. Hay dos hitos históricos del siglo XX en Argentina que son muy discutidos incluso al interior del peronismo, que son dos renunciamientos. El renunciamiento de Evita, de agosto, después del Cabildo Abierto del Justicialismo, y el propio de Perón, después de los 3 meses de tensión entre el 16 de junio y el del 16 de septiembre, cuando se va en la famosa cañonera paraguaya. Perón decía que prefería el tiempo a la sangre. Y Evita dice: yo nunca quise ni quiero nada para mí, y renuncio a los honores pero no a la lucha. Y esto es trascendente para entender la profundidad de la doctrina justicialista. Parafraseando un poco a Daniel Santoro el Bueno, si la tomamos a Evita como un ícono, porque es un ícono internacional, no podemos decir que no, es como un techo a dos aguas. Por un lado, tiene una identidad absolutamente revolucionaria, es la figura de la revolución, no solamente por ser mujer, sino por la posibilidad en un contexto adverso de una real y profunda transformación social, en realidad efectiva. Y por el otro lado,
la Evita maternal, la de la Fundación Eva Perón, la que reivindica las tareas de cuidado. Y esta es una Evita muy interesante porque es la Evita de la democratización del placer, que quizás, retomando lo que venía describiendo el doctor Gangi, es la Evita que más odio genera, la Evita de la democratización del placer, porque fue el acto más revolucionario de todos. Generar en los niños y en las mujeres y en los trabajadores, a ustedes que estudian derecho les va a interesar, la conciencia de que son sujetos de derecho. Donde hay una necesidad nace un derecho. Y un derecho también a poder desear. Esto es, el derecho a poder tener aquello que me está vedado por mi situación social. Yo puedo querer una casa linda. Por eso lo impresionante, inigualable y previo a Disney de la ciudad infantil. Es incomparable eso. Y les voy a dar otro ejemplo. En la Fundación Eva Perón, si alguno tuvo la oportunidad, seguramente, bueno, más de uno de ustedes pasó por enfrente si se tomó el colectivo 62 para ir desde Constitución a la Facultad de Derecho, pasaron por la Facultad de Ingeniería de la UBA. La Facultad de Ingeniería es como el edificio de Derecho, pero petit. Y arriba tenía unas estatuas. Si ustedes entran a la Facultad de Ingeniería, y los invito a todos a entrar, van a darse cuenta que las paredes están recubiertas por mármoles. Y van a distinguir distintos colores por piso. Y ustedes me van a decir, loca, ¿qué estás flasheando? Bueno, esto es muy interesante. Se entendía que si alguien iba a la Fundación Eva Perón y lo tenían que mandar a hacer un trámite a otro piso, es probable que sea gente que no sabía leer y escribir. Entonces es probable que no distinguieran los números. Pero ¿saben qué? Sí podían distinguir los colores. Entonces hay mármol verde, mármol rojo, mármol más gris, y así la gente se podía ubicar. Esa es la magnitud de pensar al otro. Eso es lo maravilloso. Ahora, volviendo a lo que yo quería trabajar, yo quería venir acá a prender un poco de fuego y recordar una faceta muy interesante de Evita, que es la del vínculo entre Evita y el feminismo, para que podamos aclarar desde la doctrina clásica algunos puntos que suelen ser ríspidos en estas discusiones, en estas brechas. Y sobre todo ahora que finalmente tenemos un Ministerio de Género y el Ministerio de Género de la Nación está absolutamente abocado a el análisis y la protección de la mujer en tanto sujeto que efectúa tareas de cuidado. Y esto no es algo que inventó el Ministerio de Género actual, sino que es algo que viene del peronismo doctrinario clásico. Les voy a hacer un spoiler, como la serie Dark. El peronismo es el feminismo en realidad efectiva, ¿sí? Es la efectivización de la puesta en valor de la mujer. Y esa es una ganancia que ningún peronista debe olvidar ni debe entregar a las contrapartes. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Así que con el permiso de ustedes, voy a hacer 2 lecturas cortitas de La razón de mi vida. Este es del 53. De agosto del 52, perdón. Esta edición que tengo en la mano. Y vamos a arrancar con el termaturbio y lo seguimos desarrollando. Dice, página 266, si lo tienen a mano. Un día, el general, o sea, Perón, me dio la explicación que yo necesitaba. Me dice, ¿no ves que ellas, las feministas, han errado el camino? Quieren ser hombres.
Es como si para salvar a los obreros yo los hubiese querido hacer oligarcas. Yo creo que no me hubiera conseguido mejorar en nada la oligarquía. ¿No ves que esa clase de feministas reniega de la mujer? Algunas ni siquiera se pintan, porque eso, según ellas, es propio de mujeres. ¿No ves que quieren ser hombres? Y si lo que necesita el mundo es un movimiento político y social de las mujeres, ¿qué poco van a ganar en el mundo si las mujeres quieren salvar el mundo imitándonos a nosotros los hombres? Nosotros, los hombres, ya hemos hecho solos demasiadas cosas raras y hemos embrollado todo de tal manera que no sé si se podrá arreglar el mundo de nuevo. Tal vez la mujer pueda salvarnos a condición de que no nos imite. Dice Vita, yo recuerdo bien aquella lección del general. Nunca me pareció tan claro y tan luminoso su pensamiento. Eso era lo que yo sentía. Sentía que el movimiento femenino en mi país y en todo el mundo tenía que cumplir una misión sublime. Y todo cuanto yo conocía del feminismo me parecía ridículo. Es que, no conducido por mujeres, sino por eso que aspirando a ser hombres dejaba de ser mujer, y no era nada. El feminismo había dado el paso que va de lo sublime a lo ridículo, y ese paso trato de no darlo jamás. Vamos a ponerlo en contexto. Este libro sale editado en agosto del 52. En 1949, cuando se reforma la Constitución Nacional, una de las cosas que se hace en la reforma de la Constitución es positivizar la ejecutabilidad de derechos que habían sido reconocidos a partir de un paquete de leyes que ustedes y yo conocemos como el primer plan quinquenal en 1947. Una de esas leyes son los derechos civiles de la mujer. La ley 13.010 del 9 de septiembre de 1947 que iguala a la mujer en derechos civiles con el hombre, con el varón. Pero otra cosa que se hace en el artículo 37 es generar la igualdad dentro del matrimonio de la mujer y el varón, la igualdad conyugal. Esto es absolutamente revolucionario y se debía incorporar al Código Civil en 1954. Una de las reformas que se proponía para el Código Civil la estaba llevando adelante Llambías, que si alguno hizo civil general habrá encontrado algún manual de Llambías por la biblioteca de la facultad. Bueno, Llambías era muy católico, qué sé yo, pero se prevía una reforma del Código Civil que no llegó a darse. Sin embargo, hay un montón de leyes civiles que tienen contenido de género muy fuerte, como la igualdad de los hijos. Y para la igualdad de los hijos les recomiendo mucho ver una película que se llama Filomena Marturano, que está inspirada en una obra de teatro italiano. Entonces, una cosa que estaba en discusión en ese momento es cuál es el rol de la mujer. Ustedes me van a decir, bueno, sí, pero las cuestiones de reivindicación del rol de la mujer vienen de antes. Sí. Y yo les voy a decir esto. ¿De dónde viene, de dónde sacamos el rol de la mujer como frágil y pasiva y ama de casa y qué sé yo? No es algo que existió de siempre. Sí hay discriminación desde la cultura occidental y cristiana desde hace 2600 años, pero el yeite acá está, señores futuros abogados, en el contrato social de Rousseau que deja fuera a las mujeres. Y si quieren más, pueden leer de Rousseau El Emilio, o de la educación, que es el primer tratado pedagógico que existe en el mundo. En el capítulo 4, Rousseau, que relata como una novela la vida de un tal Emilio, dice, bueno, y Emilio finalmente conoce a Sofía y dice cómo tiene que ser la mujer guardada en casa, esclava, sierva, eso es lo que plantea. Y todos los prejuicios de género que ustedes se puedan imaginar están ahí. Libro cuarto de Rousseau. Y ustedes me dicen, ¿por qué me traes a Rousseau? Porque Rousseau es el autor del contrato social. Y cuando hacen historia de la filosofía política, cuando estudian teoría del Estado y ven las formas de gobierno y cómo se conforma la sociedad quedó conformada en la modernidad, estamos atravesando un espacio de la modernidad en este momento, con un Estado presente, burgués, que tiene una conformación, y en esa conformación, que se hace a través del contrato social, los contractualistas eran tres, Hobbes, Locke y Rousseau,
Este Rousseau, que es el que dice, ay, el buen salvaje, el hombre es bueno por naturaleza y después se lo va pervirtiendo, pobrecito, deja completamente afuera a las mujeres, completamente afuera, como servicio. Y esa idea, que es de 1762, viene perdurando en la conformación de los estados. Latinoamérica, a nivel región, lo tiene fuerte. Entonces imagínense la revolución trascendental, jurídica, que plantea Eva Perón, que era una piba del interior, que había laburado de actriz, con todos los prejuicios que eso acarreaba ser soltera en ese momento, ya se casó a los 20 y pico, ya grande, con un tipo grande que había sido viudo, que estaba para jubilarse, y se teñía el pelo y no tenía ningún problema en mostrar su ropa. Era un escándalo, era completamente escandalosa, ponía en jaque todos los principios y valores pseudomorales de la época. Entonces, cuando ella dice, hace esta crítica al feminismo, y acá los invito a los compañeros a no corrernos a las mujeres por izquierda, la crítica es a los roles estereotipados de la mujer. Porque si seguimos adelante en La razón de mi vida, y esta es la parte absolutamente revolucionaria que les quiero mostrar, el capítulo 50, la eterna sabiduría de Evita. El capítulo 50 de La razón de mi vida dice, ¿el hogar o la fábrica? Dice, la primera parte no es tan importante como la segunda, se van a morir. Todos los días, millares de mujeres abandonan el campo femenino y empiezan a vivir como hombres. Trabajan casi como ellos, prefieren, como ellos, la calle a la casa. No se resignan a ser ni madres ni esposas. Sustituyen al hombre en todas partes, plena posguerra. ¿Eso es feminismo? Se pregunta, no lo cuestiona. Yo pienso que debe ser más bien una masculinización de nuestro sexo. Y me pregunto si todo este cambio ha solucionado nuestro problema. ¿Se resuelven los problemas de la mujer a través de esto? Pero no. Todos los males antiguos siguen en pie y aún no aparecen otros nuevos. Cada día es mayor el número de mujeres jóvenes convencidas de que el peor negocio para ellas es formar un hogar. Y sin embargo, para eso nacimos. Acá hay una contradicción, una paradoja. Allí está nuestro más grave problema. En una nota al pie, yo les quiero decir que la epistemología es la ciencia del saber legítimo. ¿Qué es lo que conforma el saber legítimo? Y es la cosa más política que existe. Dentro de la epistemología está la epistemología feminista. Y la epistemología feminista tiene 1.000.000 de ramas que son contradictorias y se pelean entre sí. Hay dos tipos de feminismo que están en eterna controversia constantemente y que deberían aprender a trabajar juntos, que son el feminismo de la igualdad, la mujer igual al hombre, y el feminismo de la diferencia, la mujer es absolutamente diferente al varón. Esta epistemología, en vez de ser una discusión teórica, debería ser una herramienta para cuando necesitamos igualar, igualar, cuando necesitamos diferenciar, diferenciar. Hay una realidad, la mujer tiene útero y en general puede ser madre, debería elegirlo o no, pero existe esa situación. Es muy bueno, y acá les quiero recomendar, el debate de la ley 13.031 que se llevó a cabo en la Cámara de Senadores, donde un senador para Santiago del Estero dice, la mujer y el hombre son, en cuanto a la reproducción, ¿no?, como la molécula del agua, que tiene dos partes distintas y se juntan para hacer esa gota de agua que satisface la sed del mundo. Así que dicho esto, sigo. Nos sentimos nacidas para el hogar, como el fin de la mujer la maternidad, y el hogar nos resulta demasiada carga para nuestros hombros. Renunciamos al hogar entonces, salimos a la calle en busca de una solución. Sentimos que la solución es independizarnos económicamente y trabajamos en cualquier parte. Pero ese trabajo nos iguala a los hombres y no somos como ellos. Ellos pueden vivir solos, nosotras no. Nosotras sentimos necesidad de compañía, de una compañía total. Sentimos la necesidad de darnos más que de recibir.
No podemos trabajar nada más que para ganar un sueldo como los hombres. Y por otra parte, si renunciamos al trabajo que nos independiza para formar un hogar, escuchen esto porque esto es terrible. Quemamos allí mismo nuestras naves definitivamente. Ninguna profesión en el mundo tiene menos posibilidades de retorno como nuestra profesión de mujeres. Aun si nos elige un hombre bueno, nuestro hogar no siempre será lo que hemos soñado cuando solteras. En las puertas del hogar termina la nación entera y comienzan otras leyes y otros derechos. La ley y el derecho, 1940 y pico, que muchas veces adentro de las casas solo es de un amo y a veces también ese amo es un gran dictador. Y allí nadie puede intervenir adentro de las casas. La madre de familia está al margen de todas las previsiones. Es el único trabajador del mundo que no conoce salario, ni garantía de respeto, ni límite de jornadas, ni domingo, ni vacaciones, ni descanso alguno, ni indemnización por despido, ni huelgas de ninguna clase. Todo eso, así lo hemos aprendido desde chicas. Pertenece a la esfera del amor. Y lo malo es que el amor muchas veces desaparece pronto en el hogar y entonces todo pasa a ser trabajo forzado. Obligaciones sin ningún derecho. Servicio gratuito a cambio de dolor y sacrificios. Yo no digo que siempre sea así. No tendría yo derecho a decir nada desde que mi hogar es feliz. Si yo no viera todos los días el dolor de tantas mujeres que viven así, sin ningún horizonte, sin ningún derecho, sin ninguna esperanza. Por eso cada día hay menos mujeres para formar hogares, hogares verdaderos, unidos y felices. Y cada día el mundo necesita en realidad más hogares y para eso más mujeres dispuestas a cumplir bien su destino y su misión. Por eso el primer objetivo de un movimiento femenino, que quiera hacer bien a la mujer, que no aspire a cambiarlas en hombres, debe ser el hogar. Nacimos para construir hogares, no para la calle. La solución nos la está indicando el sentido común. Tenemos que tener en el hogar lo que salimos a buscar en la calle, nuestra pequeña independencia económica, que nos libere de llegar a ser pobres mujeres sin ningún horizonte, sin ningún derecho y sin ninguna esperanza. Terrible, demoledor. ¿Por qué esta idea de la mujer adentro de la casa como ama de casa que da amor y es referente afectivo de todas las cosas y se tiene que aguantar todo y Marta, te metieron los cuernos, jodete, no habrás hecho bien las cosas, mirá cómo se están matando en el grupo de compraventa de Facebook, bla? Por ejemplo, el otro día, Wanda Nara, que es una chica que ha mostrado sus atributos en la televisión. Miren cómo estamos organizados en nuestra mente para ser prejuiciosos con las mujeres. Wanda Nara, que la conocen seguramente, que se hizo famosa porque supuestamente le hizo una felatio a Maradona y patinaba por un sueño mostrando la cola. Muy linda piba. Ay, que Wanda Nara es ordinaria, que esto, lo otro, que hizo toda su riqueza haciendo felatios. Fabuloso. Wanda Nara fue víctima de violencia doméstica durante muchos años. Y después aparece un pibe joven, con plata, que la quiere, se tatúa el nombre en el brazo y tiene 2 nenas más con ella. Wanda Nara es una madre de 5 pibes. Y además trabaja porque es representante de ese pibe y le hizo ganar mucha guita a ese pibe y a los amiguitos del pibe porque les va bien. Pero de Wanda Nara solo ven que es un gato, nada más. No la ven como una mujer que tuvo una historia de mujer y todas las complejidades de mujer. Y estamos en 2020. ¿Saben cómo la vería en Evita? Que era 24 años menor que el marido y que encima se dedicaba a estar todo el tiempo rosqueando con los sindicatos. ¿Saben qué difícil que fue para ella? 33 años tenía cuando se murió. El rol de la mujer está constantemente en disputa. Y no está mal que las mujeres quieran ser madres, porque tienen esa posibilidad. Entonces viene el peronismo y protege a la madre, también protege al recién nacido, también protege el embarazo. Eso es natural del peronismo.
¿Por qué no se discutió el aborto en el momento aquel, allá en los 40 y en los 50? Porque la idea era que el Estado pudiera recibir a ese niño. No hay vergüenza en nacer. Hay muchísimos trabajos cuando analizan el aborto que dicen, bueno, sí, el aborto honorario. ¿Cuál es el aborto honorario? Quedé embarazada de alguien que no puedo tener ese hijo, entonces me tengo que hacer un aborto. La vergüenza del nacer, ¿no? El hijo de los cuernos y demás. Y por el otro lado, el aborto por no poder dar de comer. Hay una película soviética de 1922 que marca esto, que es impresionante, y bueno, la mujer, antes de que se permitiera el aborto en las repúblicas soviéticas, moría, y después, cuando ya la salud pasaba a ser un bien público, sobrevivía. Es interesante, en Cuba había una propaganda estatal que dice, mujer, si te querés hacer el aborto podés, pero sabé que el Estado te va a acompañar si decidís tener ese hijo, hije. La pregunta para nosotros siempre tiene que ser, en estos casos, ¿qué es justicia social? ¿No? ¿Qué es lo que representa para nosotros la justicia social? Porque esta mujer que hoy homenajeamos, a lo que dedicó su vida es a que todas las personas, hombres, trabajadores, ella era la pata fuerte del sindicalismo, y las mujeres, Partido Peronista Femenino. A ver, pensemos esto, ¿Perón era feminista? Sí, señora, señor. Perón tenía una rama del Partido Peronista Femenino, que se vea bien, que se lea con actividades, con cosas. Miren si no era importante la cuestión de género para el peronismo. Lo hicieron realidad efectiva. Entonces, la distribución del placer, poder tener acceso, donde hay una necesidad de darse un derecho, y se puede desear, y se puede querer, y se puede desarrollarse en su individualidad. Todas esas cosas Evita las pensaba y las trabajaba. Así que, ¿cómo sabés que Perón era feminista? Me encanta cuando surgen estos debates. Después charlamos. Bueno, le cedo la palabra de nuevo al doctor Gangi, que tiene que terminar y cerrar. Gracias. Gracias, Estefanía. Bueno, Walter, no sé si hay un video previo o largás vos directamente. Ese micrófono apagado, Walter. Ah, bueno, pero seguro que me le hicieron los labios. Estaba diciendo que antes no sé qué pasó, que se cortó estos problemitas de esto, de la virtualidad. Pero gracias, Estefanía. Maravillosa charla. Bueno, vamos con el video. Y después con las preguntas, Gustavo, si hay alguna. Perfecto. Mis queridos descansados, yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mi cerdo. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descansado vale más que mis descansados. Yo les agradezco por todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga.
Les pido una sola cosa, que estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegan a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones sin vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Bueno, yo Bien. realmente, como Adelante, digo, Walter. antes me estaba despidiendo, ¿no? Yo prácticamente había terminado todo lo que tenía para decir en esa primera parte, pero es realmente muy, muy conmovedor esta despedida. Ustedes lo ven, lo pueden ver en el video, cómo está esa gente, cómo llora esa gente, la cara de Perón, el desamparo que deben haber sufrido aquellos humildes que encontraban esa protección sublime en Eva Perón, ¿no? Así que es un momento realmente muy conmovedor, como el último discurso, como yo lo comparo mucho con el último discurso de Perón, que bueno, no están hablando como si fuera el último, pero después sabemos que realmente va a ser el último. Yo antes de continuar, no sé si hay algunas preguntas, me gustaría por ahí que la gente participe, Gustavo, y después si querés me das la palabra otra vez para no monopolizar la reunión. Perfecto. Perfecto, Walter, quedamos así. Bueno, si hay alguien que necesite realizar una consulta, la puede hacer directamente a viva voz o directamente por el chat, como quieran. Yo tengo una consulta para Estefanía. Lo que Adelante. quisiera saber, lo puse en el chat, pero igual lo pregunto aquí. Lo que quisiera saber es que si, por decirlo de alguna forma, si Evita estuviera entre nosotros hoy, ¿sería pañuelo verde o pañuelo celeste? Bueno, esa Porque es tiene una postura muy marcada, pero el tema es que ella siempre abogó por la ampliación de los derechos, ¿sí? Y como que me genera esa duda, esa dualidad. Ella en ese momento decía que el aborto no estaba bien, no era copado, y sin embargo ahora se me genera la duda de saber si ella hubiera estado a favor o en contra. ¿Puedo responder? Sí. Bueno, ¿cómo andás, Lore? La situación es la siguiente. Si Evita viviera tendría 101 años y hay varias verdades de Evita. Que era profundamente católica, sí es verdad. Que era la persona que más derechos amplió en Argentina, sí es verdad. Entonces, probablemente puede ser un símbolo que es reivindicado por los dos pañuelos. Y la gracia en nosotros que discutimos doctrina es poder ver cuáles son los argumentos para las dos cosas. El peronismo en sí mismo es contradictorio, por eso es maravilloso, porque la democracia es la posibilidad de que las contradicciones queden adentro. ¿Sí? Yo, por ejemplo, Estefanía Paula Cuello, ahora que tengo 33 años, que ya viví, que ya me recibí, que ya
hice posgrados y un montón de cosas, puedo estar en contra del aborto y a favor de la ley de aborto, yo. Pero si nos ponemos en la cabeza de Evita, ¿cuál es el aborto que le molesta a Evita? Las dos causas por las que en general hay abortos. El aborto por el chico que no debe nacer y el aborto por el chico que no se lo puede mantener. ¿Qué pensaría Evita de las dos cosas? Que es un poco lo que veníamos trabajando. No hay nadie que no sea bienvenido en la Argentina. No hay nadie que no deba nacer. Y por el otro lado, ¿cómo podía imaginarse Evita con toda esta realidad efectiva de acceso a la posibilidad de consumo que alguien no pudiera nacer porque no podía comer? Es una locura. Pero ahora volvamos al 2020. ¿Tenemos ese nivel de justicia social o hace años que venimos luchando en un mundo posmoderno lleno de complicaciones y demás? Para mí no hay nadie que no deba nacer o que no pueda nacer porque no va a poder comer. Y sin embargo estamos viendo las situaciones de los migrantes. Ahora, por ejemplo, ahora Italia permite que ingresen unos cuantos aviones con inmigrantes para que levanten las cosechas. Y eso a nosotros probablemente no nos va a pasar porque el problema de COVID está radicado en el AMBA. Pero imagínense que nosotros, que somos un país que vive de exportar cosas de la tierra, no tenga obreros, peones de campo, no tenga quien junte la cosecha. Ahí necesitan a los inmigrantes. Entonces el problema está en el tráfico mundial, en la globalización, que hay mucha gente que nace y muere en una miseria total. Y ese era el argumento a favor del aborto, y lo es ahora también, de que, bueno, la mujer pobre, si necesita hacerse un aborto porque realmente esa persona no puede comer, es que realmente esa persona no puede comer. Y ahí es donde nos ponen un jaque ético a los peronistas. Porque los peronistas, los justicialistas, los que creemos en que la solución para los problemas argentinos está en esta doctrina, que es un fenómeno local de un movimiento de incorporación de todos los sectores, que nadie sobra. Entonces nos hace ruido, nos parece raro, nos parece extraño, nos parece de otra realidad, pero es una realidad que existe. Por eso hay muchas chicas que están dentro del movimiento peronista y han militado por el protocolo de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, antes de que un peronista salga así, con los dientes tipo Drácula, a dar una posición, tiene que reflexionar si está opinando desde la doctrina, desde él mismo, ella misma, y poder hacer este equilibrio. La realidad es que Evita falleció, entonces no sabemos hoy si es pañuelo verde o pañuelo celeste, pero es un ejercicio filosófico interesantísimo. Sí. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Vamos con las preguntas. A mí es el eterno tema de la historia, ¿no? Tratar de poner a una persona que no vivió. Dicen, hay que mirar la historia con los ojos de los que la vivieron. Tratar de descifrar, como dijo Estefanía recién, filosóficamente, a ver en qué lugar la ponemos. Yo creo que vivamos a Evita como lo que fue y con los logros que ella tuvo. No tratemos de teñirla de un color o de otro, porque la obra de ella es tan inmensa como la obra de otros grandes hombres de la patria, hombres y mujeres, perdón, hombres y mujeres, acto fallido. Bueno, ¿otras preguntas? Gustavo, perdón, que te quité la varita. No, por favor. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo decir algo? Sí, sí, adelante. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Bueno, siempre agradezco al doctor Walter por la invitación, y pido disculpas por llegar tarde al Zoom. Veníamos justo de inaugurar una imagen que es la réplica de la 9 de julio en la localidad de José León Suárez. Sí, lo vi, acá en San Martín, en el área Reconquista, y la verdad que tener la Evita ahí cerca de una zona pueblada muy humilde, para nosotros es todo un orgullo, ¿no?
Escuché la última parte de Estefanía, me perdí la primera, ya va a haber otra oportunidad. Bueno, Evita es el símbolo de lucha, el símbolo de lucha por los humildes, por los descamisados. Fue una precursora impresionante, dejándonos un montón de ejemplos y de enseñanza. Fue una revolucionaria porque realizó cambios profundos en el país. Particularmente, creo, y no es para polemizar, creo que estaría con el pañuelo verde, pero esta es una opinión mía, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque Estefanía lo dijo recién, que la ley protege a una cantidad de mujeres que están desamparadas y los del pañuelo verde no están en contra de la muerte, todo lo contrario, creo, ¿no? Están a favor de una ley que nunca tuvieron esas mujeres, y yo lo he vivido en toda el área Reconquista, que soy un militante político, y cantidades de chicas y mujeres que no tienen ningún tipo de atención y muchas de ellas han muerto sin llegar a cumplir ningún objetivo, ¿no? Para nosotros, vuelvo a decirlo, me tocó militar mucho en la época del 70, fue nuestra banderada, Evita, fue la mujer que nos impulsó como jóvenes en esa época, equivocados o no, a librar una lucha intensa sobre la oligarquía o los vendepatrias, como decía Evita, ¿no? Y eso para nosotros sigue siendo bandera, como lo son todas esas vidas que quedaron en el camino, por una causa justa, libre y soberana. Bueno, muchas gracias, Estefanía, un gusto, ¿eh? Gracias, Roberto. Ahí tenemos en los comentarios que hay una cita, un discurso de Evita de 1950, ¿sí? Que cada aborto que ustedes permiten es un servicio a los poderes coloniales que quieren debilitar la revolución. Pensemos, por favor, ubiquémonos en el contexto de que estamos en plena posguerra. Si uno dice que el peronismo es un fenómeno de posguerra, queda bien con todos los lugares. Y lo que hacía falta era gente, porque habían muerto 36 millones de personas. Y si lo que yo estoy es del lado de los obreros, necesito más obreros, por supuesto. Pensemos esto. Y otra cosa para reflexionar muy interesante vinculado al aborto es que aparentemente Evita habría perdido un hijo tras una paliza que le dieron estudiantes de la Facultad de Derecho cuando estaba allá en Las Heras. Parece que ella había salido en auto a tratar de movilizar, ¿no? Como su participación en la previa del 17 de octubre. La CGT había convocado un paro general para el 18, estaban bastante movilizados, y el taxista frenó frente ahí en Las Heras y Pueyrredón, frenó frente a la facultad y la cagaron a palos. Y con eso habría perdido un embarazo. Esto no es un dato menor. Lo que nosotros tenemos que hacer es no ser esos estudiantes de derecho y patear a nadie, ¿no? Eso es muy importante. Los felicito a los compañeros de León Suárez, vi las fotos, quedó hermoso, los felicito un montón. Un abrazo gigante. Walter. Sí, no sé si hay alguna consulta más. Acá, Si no, bueno, le damos la palabra a Walter. un minuto. Sí, adelante. Adelante. Bueno, la verdad que muy contenta con este primer encuentro. Yo soy base 50, tengo 55 años, así que aprendiendo mucho de la tecnología que hoy nos compete, que es una manera que a pesar de la distancia y todo lo que estamos atravesando en este momento de pandemia, yo los veo a través de mi pantalla y me emociona mucho porque los siento muy cerquita a todos ustedes. Quiero agradecer mucho a Walter, a quien tuve el placer de conocerlo allá en una reunión con Gastón Arispe, quien lidera el movimiento Octubre. Yo soy militante de Octubre,
y vengo de cuna peronista, y lo digo con mucho orgullo por mis viejos, y siempre Eva ha sido quien me ha inspirado en crear, de acuerdo a los emergentes, en mi zona. Soy de Entre Ríos, Concepción del Uruguay, soy psicóloga social, psicoanalista y otras cuestiones más, y siempre trabajando en todo lo que tenga que ver en concientizar estos derechos de los cuales hablaba en su momento Walter, en esto de la beneficencia, la limosna, el tener que estar pidiendo cosas que nos merecemos todos por ser personas, por ser seres humanos, y de una vez por todas erradicar de alguna manera esta palabra vulnerabilidad de derechos, ¿no? Creo que estamos en ese camino, y esta pandemia tan cruel, tan miserable, está mostrando una realidad en nuestro país, en nuestra provincia de Entre Ríos y en el mundo, en donde hay que trabajar mucho, gente, los que nos consideramos verdaderos militantes, y tratar de contagiar a los jóvenes. Creo que esa es la función hoy como militante base 50, en poder motivar a los jóvenes que estén parados con los pies en la tierra, mirando las estrellas hacia el futuro de nuestro país en la militancia. La verdad que estoy muy emocionada, y nuevamente agradecerte, Walter. Tenía miedo de no poder conectarme, de no saber, así que la verdad que muy feliz. Quedo a disposición de ustedes para dar seminarios, talleres, lo que sea, de motivación a otros compañeros. Incluso quedo a disposición a aquellos que estén en la trinchera, como están los compañeros del Frente Sanitario a nivel nacional, en donde estoy participando también en manera de contención, de escucha y demás, porque bueno, tenemos que estar muy firmes, muy fortalecidos unos con otros desde el alma, desde el corazón. Creo que es desde ahí nuestra militancia en estos momentos, de llevar a cada corazón de nuestro país, a la gente de los barrios, a la gente que está en los merenderos, a la gente que está en el Frente Sanitario, como les digo, ahí en la lucha continua, llevar esa calma y esa contención, y quedarme, mejor dicho, con lo que también hablaba Estefanía, esta cuestión de los pañuelos, si son verdes, si son celestes, el tema del aborto o no. Yo creo que evita, ¿no? Yo creo que si bien hace falta una ley de despenalización del aborto, lo considero que debe ser así, sin entrar en ninguna discusión por ahí, no herir las susceptibilidades de otras personas, ¿no? Formo parte de la red de trata de lucha de personas, y ni se imaginan las cosas que vemos en cuanto a embarazos no deseados, violaciones, abusos, etcétera, etcétera. Creo que todavía falta mucho, son cuestiones muy delicadas, y como digo, hay que ir con mucho cuidado para no herir la susceptibilidad de muchas personas. Yo los bendigo y les agradezco este espacio, y bueno, dispuesta para los próximos que vendrán. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, Fabiana Locker. Fabi Locker, gracias por estar, gracias por venir. Recuerdo cada momento, y también recuerdo que tenemos pendiente una gira por Entre Ríos. Espero que ahora, cuando termine todo esto, podamos hacerla. Vamos a convencer a Estefanía que nos acompañe a peronizar lo que queda sin peronizar de Entre Ríos todavía. Así que, vamos bueno, todavía. Gracias. queda pendiente. Mi familia paterna era de Entre Ríos, así que... Queda pendiente entonces, Estefanía, queda pendiente, porque hace 2 años estuvimos a punto de hacerlo. Después, bueno, vino toda la tarea de la campaña, y el 2019 nos encontró en ese estadio. Bueno, hemos tenido una linda audiencia. No sé si hay más preguntas para hacer. Yo estoy muy, muy contento de que hayamos hecho el aguante a Evita, ¿no? Más que nada era mi idea en este día. Yo soy un loco de las fechas. Alguno me decía, che, ¿por qué no la hiciste el viernes? ¿Por qué no la hiciste el lunes? Porque la fecha es hoy, ¿viste? Así que, bueno, yo quiero agradecer profundamente, como decía el general, que hayan
se hayan bancado esto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. No sé si Estefanía querés decir algo más. No, solo Hola. porque es domingo y es la hora de estar sensible. Chicas, si algún día dudan de un tipo, búsquense un tipo que la sostenga como Perón la sostuvo Evita en su último discurso. Y ella pudo cerrar su ciclo. Eso nomás. Gracias. Bien, como decía Estefanía, es cierto eso. Me quedé pensando en, imagínense, año 1947, 46, 47, 48, posguerra, la situación del mundo, la situación de la Argentina y el tradicionalismo, las cosas, como dijo en comparación con la chica que mencionó, las cosas que diría De Evita, que como bien dijiste, estaba rosqueando todo el tiempo con los sindicalistas, se tuvo que ir de viaje diplomático a Europa durante el año 47, a diversos países, las cosas que habrán dicho y que decían, más allá de las que conocemos y que se hicieron públicas, ¿no? Y creo que ese mismo odio, como dije antes, es odio que se encarniza en Evita, ¿no? Pero es el odio a la igualdad, es el odio a la equidad, es el odio a tener un reparto de riquezas más justos, es el odio a quienes no tienen derechos lo tengan. Imagínense ustedes que cómo la ningunearon a ella cuando esta famosa sociedad de beneficencia, que por cierto fue creada por Rivadavia, para que no quede en duda de dónde viene esto, ni más ni menos que el petizo Rivadavia fue el que había creado esta sociedad, cuya tradición le daba a la mujer del presidente la presidencia de la misma, la dirección de la misma. Y como una forma de ningunearla a Evita, por todo eso que se decía, por su procedencia, por su pasado, trataron de ser sutiles y decir que no se lo iban a dar porque era demasiado joven y tenía poca experiencia en las tareas que debía desarrollar esta sociedad limosnera, digamos, ¿no? Sociedad de beneficencia, la que ayudaba a los pobres a la manera de la oligarquía, ¿sí? Y bueno, qué favor que le hicieron, porque como primera alternativa ella propuso que la designara a la madre, a doña Juana, creo, y tampoco lo aceptaron. Así que favor que le hicieron porque esto terminó en lo que fue la Fundación Eva Perón, con ese magnífico edificio que es la Facultad de Ingeniería ahora, obviamente después del 55, cuyas estatuas que mencionó Estefanía ya no están, que se pueden encontrar en alguna que otra ilustración de la época, ¿no? Pero fundación que creo que la primera obra fue el famoso hogar de niños de la calle Carlos Calvo, pero hubo una cantidad inmensa de obras, como decir, hay un hogar que creo que era de mujeres de tránsito, si digo mal vos corregime, Estefanía, pero que está en el corazón de Barrio Norte. Es el hogar de tránsito número 2 en La Finur y Las Heras. Exacto, que ahora está convertido... El museo Eva Perón, exacto, y tiene en el patio el restaurante Evita, que es muy bueno. Que se puede visitar, pero digo, quedó ahí, viste, en el corazón de Barrio Norte. A una cuadra del zoológico. Sí. La enterraron en Recoleta porque esa fue la disposición de la familia. Claro. Para que tuviera más seguridad el cuerpo después de que lo profanaron tantos años. Bien. Bueno. Una cantidad inmensa de obras, decía. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta, Gustavo. Yo creo que a mí me conmueve mucho esto, por momentos te vuelvo a decir, cuando veo esos videos, yo soy muy, muy sensible a ese tipo de cosas, así que por momentos se me había ido la voz cuando comenzamos. ¿Hay más preguntas? ¿Hay alguien que quiera preguntar? No quiero abusar de la generosidad de la gente que nos ha acompañado en este día domingo, en este día 26 de julio, a 68 años de la desaparición física, el paso a la inmortalidad de la querida Evita. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo, por mi parte, sí.
Sí, ¿Alguna no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Bueno, seguí con el cierre entonces, Walter. Sí, podríamos hablar muchísimo más, vuelvo a decir, es un día domingo, estoy inmensamente agradecido de haber tenido un auditorio que es de los que tenemos los días de semana. Quiero agradecer infinitamente a Estefanía, que nos acompaña por tercera vez en estas charlas. Yo la llamo, la molesto, yo estoy como convencido de que a ella le encanta hablar de Perón y de Evita, así que cuando tenemos una charla de estas, enseguida le estoy ahí encima, espero que no te moleste esta idea mía. Así que bueno, agradecerte nuevamente, agradecer a todos y todas los presentes, a los que hablaron. Muchísimas gracias, Gustavo, en la presentación, Cristian en la coordinación. Y bueno, yo me despido y quiero invitarlos el día miércoles. El día miércoles vamos a hacer una charla con el ingeniero Horacio Tetamanti sobre las vías navegables y los recursos en la Argentina, bajo la consigna de que todavía estamos a tiempo de recuperar los márgenes de los ríos, ¿no? Del Paraná sobre todo. Así que sobre ese tema vamos a tratar el día miércoles. Bueno, queda hecha la invitación, les va a llegar por flyer como siempre. Así que bueno, muchísimas gracias, siendo casi las 8 menos cuarto, yo me despido. Muchísimas gracias. Hasta siempre.